En realidad hay una situación, yo diría, de empeoramiento, ¿no? Tanto de la situación legal, procesal del señor Juan Silva, exministro de Transportes, y obviamente del propio presidente de la República. Una cosa es la línea política del hecho y la otra es la línea jurídico-legal, que creo que es la más importante, porque parece que la gente también ha olvidado, y no trato de defender absolutamente a nadie aquí, de que existe lo que se llama presunción de inocencia. Y finalmente esa es la estrategia que está tomando el propio presidente de la República para defenderse, ¿no? Que no sé en realidad si esto realmente le alcance. No sé cuál es tu punto de vista a esta hora de la mañana, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jesús? Un gusto de conversar contigo. Mira, sí, en realidad hay una situación, yo diría, de empeoramiento, ¿no? Tanto de la situación legal, procesal del señor Juan Silva, exministro de Transportes, y obviamente del propio presidente de la República, ¿no? Ambos han sido comprendidos en esta ampliación de investigación que hace exactamente una semana dispuso el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. A eso se ha sumado las últimas revelaciones respecto de este supuesto pago o entrega de, como tú has llamado, de los 100 grandes, pero creo que simplemente lo que se está haciendo, primero es algo legal y constitucional, incluyendo la disposición de no solamente abrir la investigación al presidente, sino de continuar las investigaciones, algo que no se había hecho antes con ningún jefe de Estado, ¿no? Sino que me refiero al hecho de que esta ampliación se da, digamos, de hecho no constituye un hecho aislado, un hecho inédito, sino que se da lamentablemente en el contexto de un conjunto de situaciones de relevancia penal, en las que ya el propio Ministerio Público ha estado interviniendo desde hace varios meses atrás, ¿no? De hecho, el presidente de la República, esa es la segunda investigación que se le está abriendo. Recuerda que hay una primera que abrió Zoraida Ábalos y que cerró mientras dure el mandato del presidente, pero por lo tanto creo que sí es correcto afirmar de que hay un empeoramiento de las circunstancias legales de altos funcionarios, comenzando con el propio presidente de la República. Me parece que ese es un hecho realmente grave, ¿no es cierto? Y que da cuenta de que se han venido produciendo literalmente desde el inicio de la gestión del presidente Castillo una serie de acontecimientos vinculados a actos de corrupción o de presunta corrupción, ¿no es cierto?, sobre los cuales el Ministerio Público ya está interviniendo. Y lo peor de ello, me parece que se está dando cuenta en el contenido de la disposición de Pablo Sánchez, es que pareciera que todo eso tiene un esquema de organización, que no son hechos esporádicos, que no son hechos de las criolladas de algún mal funcionario coludido con un privado que está buscando un provecho indebido, sino que pareciera responder a una dinámica de una organización. Y ese asunto sí me parece que es un dato no solamente relevante penalmente, sino grave en términos legales, porque el curso de esa investigación probablemente termine de colisionar con la institución de la Presidencia de la República y políticos también, ¿no? Bueno, lo que tú señalas es importante. Ahora, lo que entiendo yo es que el señor Pablo Sánchez Velarde lo que hace para ampliar esta investigación es básicamente interpretar de que existe dolo e intención, ¿no es cierto?, en la configuración de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que hay una línea que podría estar tocando al presidente de la República, en el sentido de que, por ejemplo, no solamente se trata de este audio, ¿no?, de Juan Silva y Samir Villaverde, sino que también hay un audio en el que en el que se señala, hasta este momento, de que se habría entregado 30.000, tampoco sé si dólares o soles, al presidente de la República, que eso finalmente es lo que ha llevado al señor Pablo Sánchez a tomar esta decisión. Pero para que el público lo sepa, ¿no? Y lo decía Ronald Gamarra ayer en una columna que creo que es bastante interesante. Lo que está pasando aquí es que el señor Pablo Sánchez Velarde está rompiendo, ¿no?, con una tradición de más de 30 años dentro del Ministerio Público, donde, por ejemplo, los fiscales tenían esta barrera, por así decirlo, ¿no?, de no tocar al presidente de la República, porque entendían de que era la máxima autoridad y porque entendían o malentendían, ¿no?, esta figura de, por ejemplo, de tener la imposibilidad de acusarlo, ¿no? Pero claro,
Una cosa es acusar y otra cosa es investigar. Son cosas completamente distintas. Tú no tendrías por qué dejar lo primero para el final, porque claro, o sea, se van extinguiendo las cosas en el camino. Entonces, hacer una investigación al término de su mandato después de 5 años no aportaría absolutamente nada, cuando las cosas tendrían que hacerse como lo está haciendo en este momento el señor Pablo Sánchez Velarde. Y eso creo que es positivo, ¿no? En ese sentido. Totalmente positivo. Creo que el panorama, digamos, los años, lamentablemente, digamos, no es que no hayamos tenido circunstancias o personajes o presidentes que no han debido ser investigados. En realidad, me parece que todos los presidentes de la República, excepto el gobierno transitorio de Paniagua y luego Pinto Sagasti, en realidad no han habido circunstancias o han habido demasiadas circunstancias en las cuales la cabeza del Ejecutivo, el presidente de la República, ha estado directamente involucrado en diversos hechos delictivos, sea de temas de corrupción, inclusive temas de violaciones a los derechos humanos. Pero, digamos, creo que el panorama cambia, Jesús, desde el año 2004 en adelante, cuando se implementa la reforma procesal penal y queda absolutamente claro que hay un modelo procesal que establece en qué momento se debe desarrollar una acusación. Y es a partir de ese momento que comienza a surgir una crítica sostenida y luego ya consolidada en el tiempo de considerar de que el presidente de la República sí podría ser investigado, porque la Constitución solamente habla de una acusación, que es un momento procesal bastante avanzado en el curso de un proceso judicial, ¿no? Y creo que el asunto ha caído, como se suele decir, de maduro, porque cuando Zoraida Ábalos, ¿no es cierto?, decide abrir investigación primero sobre el presidente Vizcarra y cierra automáticamente la investigación, y luego, me parece que es a inicios de este año que abre una primera investigación contra el presidente Castillo y automáticamente cierra, creo que ahí la crítica es mucho más, no solamente sólida, sino consistente, ¿no es cierto?, en el sentido de afirmar que no hay razón alguna, no hay prohibición alguna desde el texto de la Constitución de que le impida a la Fiscalía de la Nación abrir una investigación, porque está hablando de una acusación, que es el estado procesal cuando termina una investigación preparatoria. Y creo que la decisión que toma Pablo Sánchez simplemente es un paso adelante en la interpretación que creo que ya había hecho Zoraida Ábalos, pero que significa, me parece, un restablecimiento de la justicia y de una interpretación absolutamente acorde al texto constitucional, ¿no? Y eso, creo yo, es un dato de verdad muy importante. De hecho, va a sentar un precedente, pero ahora, más allá de esa circunstancia, llamémoslo, de interpretación jurídica, la gravedad del asunto es de lo que hay que preocuparnos. Digamos, tenemos un presidente de la República investigado por crimen organizado. Ese dato es el que no hay que perder de vista, ¿no? No, claro, yo lo que estoy haciendo es primero un contexto de cómo van las cosas, de cómo es que se determina iniciar una investigación en el ejercicio de sus funciones, que creo que es importante hacer un balance porque, bueno, tú sabes perfectamente que este es un caso politizado porque toca directamente al presidente de la República y a su entorno. De eso vamos a conversar en unos minutos más. Lo que yo quiero es que la gente sepa exactamente cuáles son las potestades de cada poder del Estado, ¿no?, que están además para hacerse contrapeso. En este caso, por ejemplo, ya entra a tallar el Poder Judicial, que antes no estaba en el escenario, ahora sí está mucho más comprometido porque el Ministerio Público, para que el público lo sepa perfectamente, es el autor de la acción penal. Entonces aquí ya la cosa se pone mucho más seria para quien en este momento ejerce el poder en el país. Y creo yo perfectamente que es lo correcto, porque la situación que estamos viendo en este momento es completamente lamentable, pantanosa, oscura, ¿no es cierto? Y es el propio presidente que tendría que dilucidar lo que está sucediendo. En otras situaciones, lo ético y lo moral pesaría para que él automáticamente dejara la presidencia de la República, pero estamos viendo que no tiene esa disposición de hacerlo. Entonces, ahora hay que empezar a analizar, obviamente, la situación, creo yo, con la concreción que se necesita, dejando por un momento lo político, que a veces suele ser también bastante temerario, en el sentido de que todo el mundo toma posición en función, repito yo, a sus intereses. O sea, lo que quiero decir es que esto amerita, obviamente, mirar las cosas por arriba, ¿no?, por encima de quienes están peleando, ¿no? Por eso yo digo yo y sostengo, ¿no?, aquí el problema no es el mensaje, no es el mensajero, quién te da la información y con qué interés también lo está manejando, ¿no? Por eso, para no darle, además, argumentos a quien está siendo acusado a tener capacidad de defensa. Ojo con eso, que tampoco lo estamos viendo, ¿no? Ahora, mira, aquí hay una pregunta que creo yo es interesante, porque alguien decía, ¿no? Esto es un tema también bastante delicado respecto a cómo se están manejando las autoridades que administran justicia. ¿Por qué?
Porque claro, cuando tú vas a una elección es finalmente el pueblo el que termina eligiendo y es el pueblo el que tendría que decidir sobre la continuidad de determinado funcionario. Estamos hablando del presidente de la República o el Congreso también, ¿no? Lo que no podría pasar, dicen, ¿no?, es que se le dé este poder, ¿no?, que es del pueblo, a un juez para determinar, ¿no?, la continuidad de determinada autoridad. O sea, creo que eso también es válido, ¿no? Porque claro, entonces, ¿cómo quedaría este artículo de la Constitución, que es el 117, ¿no es cierto?, que le da cierta prerrogativa al presidente de la República? Ahora, yo te lo pregunto en el sentido siguiente, porque claro, aquí está la denuncia contra el presidente de la República, que son más de 20 páginas, y hay aquí un tema que a mí me llama la atención, porque claro, el fiscal de la Nación, ojo, el fiscal de la Nación, estamos claros, no puede denunciar hasta el término del mandato del presidente de la República. Puede investigar. Pero en el transcurso de la investigación, el fiscal de la Nación puede hacer dos cosas: probar como no probar. Si no prueba, archiva, ¿no es cierto? Pero si prueba la comisión de un delito, el fiscal de la Nación pone un punto aparte aquí que nadie tampoco está notando, ¿no?, y que tampoco está discutiendo. Dice: por su lado, el fiscal de la Nación se encuentra facultado para interponer denuncias constitucionales ante el Parlamento contra los referidos altos funcionarios del artículo 99, sobre los que presuntamente fundadamente que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de que se inicie al interior del Congreso el respectivo procedimiento de acusación constitucional vía antejuicio político, conforme a lo establecido en el artículo 89 del reglamento de dicho fuero. O sea, a lo que me refiero aquí es que lo que puede hacer el fiscal de la Nación tal vez no es acusar, ¿no?, pero sí le puede dar argumentos al Congreso de la República para proceder, por ejemplo, con, no sé, darle argumentos para iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral. Mira, podría ser, como tú lo has dicho, es un caso que tiene no un ribete, sino un amplio ámbito de intervención política. Es el presidente de la República, es el principal funcionario de este país. Y el hecho de que se le haya abierto una investigación de carácter penal, ciertamente es un asunto que se va a discutir en el ámbito penal, en el ámbito procesal, ahora a nivel del Poder Judicial, para discutir el recurso de nulidad que ha presentado su abogado, pero indudablemente tiene consecuencias políticas. La forma como este asunto se ha manejado a nivel del Congreso de la República, digamos, es un asunto que yo creo que escapa absolutamente a la Fiscalía de la Nación y está centrado básicamente en el seno del Congreso de la República, que como sabemos ha estado con una agenda casi de punto único buscando la vacancia presidencial del señor Castillo, ¿no? Ese asunto va a ser también, Jesús, de discusión en el Poder Judicial. No, pero no solamente... Va a tener que tomar una decisión al respecto de ese tema, ¿no? Discúlpame, Carlos, pero este es un caso... ¿Por qué razón? Discúlpame, Carlos. El abogado... Discúlpame que haga un punto aparte ahí, porque este es un caso... No sé si me escuchas. Este es un caso, en este momento, distinto, diferente, sui generis, como se denomina en los códigos judiciales, legales, ¿no? Sí. ¿Por qué te lo digo así? Porque, claro, nunca se abrió una investigación a un presidente en este país en el ejercicio de sus funciones. ¿A qué te lleva una investigación? A diferentes aspectos, ¿no? A diferentes ámbitos. Ya te di una interpretación relacionada con lo que podría ser el fiscal de la Nación. Pero lo otro, por ejemplo, pasa por establecer en qué momento la investigación, si llega a tocar, ¿no?, al presidente de la República con mucho más fuerza, entonces... ¿En qué momento, por ejemplo, tú podrías decidir, por ejemplo, pedir medidas limitativas que no afecten el proceso de investigación o el debido proceso, ¿no? Sí. Como por ejemplo, va a ser materia de discusión, Ese tema va a ser materia de discusión. La Fiscalía de la Nación ha abierto como se suele decir, una cancha lo suficientemente amplia en el que ha definido un tema que no estaba definido, que al presidente no solamente se le puede abrir formalmente una investigación, sino se le puede investigar. Y de hecho el presidente está siendo llamado ya a una declaración, y el presidente, estando ya sometido a un proceso de investigación, tiene que participar, está obligado legal y constitucionalmente a participar. La discusión que se va a dar es, primero, con este pedido de nulidad que ha planteado su defensa, y eso va a tener que pasar hacia un control de carácter judicial. Yo considero, Jesús, que el Poder Judicial
va a tener la misma interpretación que la Fiscalía de la Nación. Y tengo la impresión que la decisión del Poder Judicial va a ser que continúe la investigación. Y a partir de ese momento vamos a tener un presidente de la República sometido al curso de una investigación de carácter penal. Pero eso va a significar que en algún momento esté sometido a algún tipo de limitación. Desde mi punto de vista, sí. Sí, desde claro. mi punto de vista, sí. Bueno, pero es que, a ver, yo trato de darle mayores luces a mis oyentes y a los televidentes y creo que es lo correcto. Creo que hay que empezar a desarrollar, ¿no? A deconstruir toda esta situación, porque es una situación bastante compleja, ¿no? Además, un desafío para la justicia. Nadie quiere un presidente ladrón, o sea, digo. Y ahí viene... Obviamente. Claro, obviamente. Nadie quiere un presidente ladrón. Y aquí voy a dejar por un lado el ámbito político, judicial, para ir a lo ético y lo moral, que creo que es relevante también. Por eso es lo que sostengo, ¿no? Nadie quiere un presidente ladrón, o sea, un presidente corrupto, ¿no? O sea, automáticamente tendría que ser él sacado de la presidencia de la República, pero eso también es parte del trabajo del Congreso que parece que no lo tiene claro o no lo quiere hacer. Ya de eso también se ha hablado durante esta semana.